Abran sus Biblias, amados hermanos. La Biblia es un libro, pero no un libro cualquiera. Obviamente mucha gente lo lee o la lee como un libro cualquiera, quizás para adquirir cultura. Quien tenga un hábito de leer, puede leer hasta la Biblia. De hecho, yo la leí antes de creer en Dios, para saber qué decía y para saber cómo atacar a los que creían. Pero cuando el Señor te lleva de verdad a una situación que solo volteando a Él y teniendo hambre y sed de Él, teniendo necesidad y de reconocer nuestra miseria, cuando abrí este libro nuevamente con una perspectiva diferente, no era un libro cualquiera. Es, como nosotros sabemos, la inspiración de Dios dada a los hombres para transmitir la palabra de Dios a la humanidad. Y este libro no es un libro cualquiera. Este libro transforma vidas, porque en ella está implícito el amor de Dios. Todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros para que no vivamos igual, para que podamos ser transformados por medio de su amor, de su palabra. Así que te voy a invitar que una vez que has abierto tu Biblia, no la abras por costumbre. Ábrela suplicándole a Dios que te deje ver su verdad, su revelación en ella, que impacte tu vida. Que no sea una rutina lo que hacemos de abrir la Biblia, leer, estudiar. Que de verdad Dios pueda tocar nuestros corazones. Vamos al capítulo 9 del libro de Nehemías. ¿Alguien se acuerda lo que significa Nehemías? El Señor consuela o el Señor alienta. Porque tiene que ver mucho, y creo que ya lo sabemos, tiene que ver mucho a veces los nombres de cada personaje en la Escritura con el propósito que Dios tenía para esa gente. El propósito en su vida de acuerdo al reino de Dios. Nehemías se va a convertir en el hombre que consuela y va a alentar al pueblo. Tiene una función que realizar. Y una vez que nuestro hermano Beto nos compartía el capítulo 8, donde retoman la lectura de la Biblia, o en este caso de la ley, ¿sí? Retoman esa lectura, esto crea un impacto en todos los oyentes. Habían dejado de leer la ley durante muchos años. De hecho, quizás muchos de ellos nunca la habían escuchado. Pero sabían por sus antecedentes que ellos provenían de un pueblo elegido por Dios, privilegiado de parte de Dios, que tenían quizás una función que realizar en esta tierra, pero en algún momento se habían extraviado y ya no sabían nada de Dios. Así que cuando el sacerdote Esdras abre el rollo, extiende el rollo y empieza a leer, y se dan cuenta de todo lo que Dios había pedido del pueblo y que habían dejado de hacer y cómo le habían dado la espalda. Este libro tocó sus corazones, la pura lectura, ¿sí? Y ellos empezaron a llorar solo por la pura lectura del libro, cuando se dieron cuenta de su pecado, de su triste realidad. Y bajo esas condiciones tratan de alentar al pueblo y le dicen: no lloren. O sea, no lloren, porque
lo que están recibiendo de parte de Dios o esta lectura es para que vean un Dios misericordioso, clemente, un Dios perdonador, un Dios que los ama. No se pongan tristes. Pero ellos estaban poniéndose tristes por la condición en la que habían vivido tantos años, en la ignorancia, en el dar la espalda a Dios. Y fue una mezcla de emociones porque ellos querían alentarlos, pero fíjense, en el capítulo anterior les dicen, no lloren. En este capítulo se les va a decir, lloren. Dice el rey Salomón cuando escribe el Eclesiastés, para todo hay tiempo. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Y ahorita vamos a ver que este fue un tiempo de llorar. Acompáñame, voy a leer todo el capítulo. Está un poquito largo, pero no te desesperes porque todo tiene una riqueza que podemos explorar. Terminamos de leer y te invito a orar. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos. ¿De qué mes? De octubre, nos decía Beto por la vez anterior que era octubre. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre las gradas de los levitas, sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asapnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia y cumplir tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de regreso santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto.
La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hicieran de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron. Se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Oremos. Señor, hoy leí de corrido un texto, Señor, pero permítanos detenernos a considerar esta porción y deleitarnos en ella y sacar enseñanzas para nuestras vidas. Los tiempos que vivieron estos personajes, tu pueblo de Judá, en este retorno que habían hecho a su ciudad, fueron tiempos difíciles, tiempos de ignorancia, de oscuridad, pero también tiempos de luz, de redescubrir tus verdades y de tener un corazón dispuesto a ser transformado por ti.
Señor, que eso no solo quede en el pasado como una enseñanza, sino sea hoy en nuestro presente también un motivo para que tu iglesia aquí en este local querramos buscar tu rostro, querramos conocerte más, Señor, y te pidamos, como lo leíamos, que tus muchas misericordias sigan sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Entonces decíamos, en el capítulo 8 se hizo una solemne lectura de la ley de Dios de manera pública. Hubo oposición, también se opusieron, pero sin embargo se llegó a celebrar después de esto una fiesta. Ayer hablaba con una hermana de la iglesia de Acueducto y me decía que su suegro asiste a una iglesia un tanto peculiar, y en esa iglesia cada año celebran la fiesta de los tabernáculos y se van de retiro a estar celebrando la fiesta de los tabernáculos. Yo le decía, nada más pregúntale a tu suegro si ya se circuncidó, ¿no? Pero lo hacen así. Bueno, aquí lo hicieron, celebraron la fiesta de los tabernáculos, celebraron también otras fiestas, y el lugar de la celebración, nos describía Beto, se realizó enfrente de una puerta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de qué puerta? En las aguas, que no porque vendieran aguas de sabores ahí, ¿no? Y entonces terminábamos el capítulo 8, pero el 9 es a continuación de este. Y a partir del capítulo 9, los 3 primeros versículos nos van a hablar de un relato de lo que el pueblo dispuso después de haber leído la ley, de entrar en un tiempo de ayuno. Y cita el día de ese mismo mes donde los hijos de Israel ayunaron, y como acostumbraban en ese entonces, se vistieron con ropas ásperas, con cilicio, se ponían tierra encima de ellos, sobre sí mismos, y dejaban de comer. Fíjense que ya habían hecho algunas cosas, estaban rectificando. Ya se habían retirado de la gente pagana, ya no estaban mezclados con ellos ni con los extranjeros, ¿sí? Y estaban, vimos ya, confesando sus pecados y todas las iniquidades, no solo las propias, sino las de sus antepasados. Y entonces, puestos en pie en su lugar, vuelven a leer la ley de Dios, y dice que la leyeron ¿cuánto tiempo? La cuarta parte de un día, y la otra cuarta parte se dedicaron a confesar sus pecados. Si tú tienes la versión internacional, yo leí la Reina Valera, dice que las 3 primeras horas leyeron la ley y las 3 siguientes confesaron sus pecados, ¿sí? O sea, ahí aclara más cuánto tiempo fue el que dedicaron a cada una de las cosas. 3 horas a leer. Nadie levante la mano. ¿Cuántos se han sentado una vez a leer 3 horas la Biblia? Ellos estaban de pie, es más cansado estar de pie. ¿Cuántos han confesado 3 horas sus pecados? Algo produjo en ellos todo lo que venían escuchando, lo que estaban recordando, ¿sí? Y entonces, bajo esta condición, ¿sí?, de este ayuno en el que ellos entran, ¿qué es lo que se hace en un ayuno? A ver, les voy a preguntar.
¿Qué hacemos en un ayuno? Dice, perdemos peso, hermano. A ver, Dani. Qué preciosa eres. Dice Dani, oramos y ayunamos. El ayuno no significa dejar de comer nada más. El ayuno que no va acompañado de oración no sirve de nada. A lo mejor sirve para que pierdas un poquito de peso, pero en cuestiones espirituales eso no sirve de nada. Entonces, en el ayuno que están celebrando el pueblo de Dios, fíjate cómo inmediatamente va acompañado de oración. Y ellos, como vimos la semana pasada y antepasada que nos compartía Beto, cuando empezaron a leer la ley, ¿se acuerdan que decían que ellos, por haber estado mucho tiempo en Babilonia, algunos ya no conocían la lengua que era de ellos? Se habían acostumbrado a aprender el arameo, la lengua de los caldeos. Entonces ya no entendían el hebreo y la ley estaba escrita en hebreo. Entonces necesitaban unos intérpretes que estaban alrededor o en medio de los que estaban escuchando para traducirles y después explicarles lo que se estaba leyendo. Y aquí una vez más empieza a dar el nombre de una serie de personajes que van a cumplir esta misma función. Ahora que se vuelve a retomar la lectura de la ley y que todos están de pie y confesando sus pecados, ¿sí?, empieza a mencionar a partir del versículo 4 todos los que se levantaron sobre la grada de los levitas y empieza a nombrar varios nombres que estaban ahí y se supone que eran ciertos príncipes o principales entre el pueblo, y ellos mismos, una vez que nombra a todos, dan una orden por la autoridad que tenían estos hombres. Les dicen, levántense. Hace ratito, los que llegaron temprano antes de empezar a cantar, nos dijo Johnny, levántense, como un acto de honrar la palabra de Dios o el acto que vamos a hacer. No está mal, ¿eh? Es más, yo creo que siempre deberíamos de hacerlo, nada más que no queremos ser legalistas. Pero fíjate tú lo que sucede a veces en algún evento donde hay un personaje importante. En una corte, cuando entra el juez, todos se levantan. Cuando hay un presidente, a veces todos se levantan. No sé si alguien toda la costumbre, pero cuando suena el himno nacional, se supone que debemos levantarnos al escuchar el himno nacional. Bueno, ¿qué crees que esté por encima de todo eso? Nuestro Dios y su palabra. Y puede ser un acto solemne, quizás de levantarnos, y estos hombres les dice a todo el pueblo, levántense, bendigan a Jehová nuestro Dios. No es manipular en este sentido, no estaban manipulando a la gente. No se dice que estuviera aquí Nehemías haciendo esto, lo que significa su nombre, seamos el que consuela o el que alienta. Pero todos deberíamos de tener un Nehemías dentro de nosotros, que alentemos a los demás a alabar a Dios, a honrar a Dios, ¿sí?, a levantarnos de la posición en donde estemos, ¿sí? Puede ser física, o puede ser espiritual, o puede ser en el alma. Muchas veces hay gente que está tan deprimida, que está tan abatida, que no tiene ánimos ni de levantar sus manos a Dios, pues es cuando más lo debemos de hacer. Y necesitamos de otros que nos alienten y nos digan, levántate, haz a un lado tu tristeza,
Sé que la has pasado difícil, sé a lo mejor que perdiste un ser querido, sé que te pasó esto, sé que te acaban de dar una mala noticia, que tienes cáncer, algo. Pero levántate, anímate, ¿sí? Dios es digno, vamos a alabarlo a Él, vamos a bendecir a nuestro Dios. Y fíjate qué preciosa oración hacen ellos, o no sé quién de ellos la hizo. Aquí no registra quién la hizo, aunque a partir del versículo 6, casi todos los comentaristas bíblicos creen que a partir del verso 6, el que hace la oración o que continúa la oración es el sacerdote Esdras. Pero en estos otros versículos no se sabe quién o si ellos todos juntos estaban haciendo esto. Y fíjate lo que siguen diciendo: desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendigas el nombre tuyo, refiriéndose a Dios, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. ¿No es así nuestro Dios? ¿No tenemos un Dios glorioso, grande, magnífico, que Él no conoce principio ni fin? Él es eterno desde la eternidad hasta la eternidad, no porque le quiera dar un comienzo y un final. Él vive en un eterno presente, ¿sí? Él es eterno así. Y entonces podemos estar mencionando todos los atributos de Dios que salgan desde nuestro interior para poderle alabar y bendecir a Él. Sí, nosotros podemos bendecir a Dios. Bendecir es decir bien de alguien, y de quién mejor podemos decir bien que si no es de Dios. Y a Él lo podemos alabar y bendecir. Y entonces todo este grupo de gente está animando al pueblo para cambiar su actitud, a que no estén en la actitud que se describe en los primeros versículos. Porque imagínate tú, no sé si algún día te ha pasado, y espero que sí, cuando tú te das cuenta de tu pecaminosidad y te abruma una culpabilidad y te sientes chinche por cómo te has conducido, ¿sí? Y de saber cuántas veces has ofendido a Dios con tu forma de proceder, con tu forma de pecar, porque todavía el Espíritu Santo está haciendo su función. Hay de aquel que se le cauteriza la mente, hay de aquel que ya no siente nada cuando peca, hay de aquel que se vuelve cínico cuando peca, ¿sí? Eso es muy peligroso, porque es cuando se mete uno en deslizaderos que pueden conducir a la apostasía. El apóstol Pablo, hay gente que se le cauteriza la conciencia. Pero estos hombres estaban en un estado de ánimo cuando descubrieron sus pecados y cuando empezaron a confesarlos. Ya lo he dicho otras veces, hermanos, no es lo mismo confesar tus pecados a que te los descubran. Cuando uno tiene el valor de ir ante otro y confesarle sus pecados, es porque Dios, el Espíritu Santo, está cumpliendo su función de redarguir, de hacernos sentir incómodos, de que no podamos ni dormir. Y necesitamos o tenemos la urgencia de confesar, de hablar y decir: yo he fallado. Ahora sí, como decía el comercial, búscate a alguien de toda tu confianza y habla con él. Que sea alguien maduro, alguien madura. Pero no guardes las cosas, confiesa tus pecados. Y mira, más vale, ¿sabes por qué? Porque Jesús dijo: todo lo que se hace en oculto se gritará desde las azoteas. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que haya de ser descubierto. Y tarde que temprano las cosas salen a la luz. Así que estos hombres animan al pueblo de esta forma para alabar y bendecir el nombre de Dios, para glorificarlo. Y quizás les faltan palabras
¿sí? Y aquí es donde creen los comentaristas a partir del verso 6 que quien toma la palabra es Esdras. Y él va a continuar con la oración y dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. No a cielo. Esa la hicieron sus papás. Los cielos los hiciste tú y los cielos de los cielos. Y en otra porción dice que aún eso que el mismo Dios creó, no lo pueden contener. Cuando apedrean a Esteban, Esteban recuerda eso mismo. Si ustedes les quisieron construir un templo a Dios, dice, si los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y tú hiciste todo eso, los cielos de los cielos. Lo hiciste con todo su ejército. ¿Cuál es el ejército de Dios? Sus ángeles, pero también nosotros. Ya pasamos a ser parte del ejército de Dios. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, digamos, están reconociendo a Dios como el creador, el hacedor de todo. Y ellos están buscando a través de esta oración, de este reconocimiento de Dios, tener una comunión íntima con Él. Y fíjate, van a empezar a hacer algo que a lo mejor nosotros hemos visto en varios pasajes de la Biblia, en Salmos y en muchos pasajes. De repente, no sé si tú empiezas a descubrir que hay toda una secuencia de historias de tiempos pasados. Empiezan a remontarse, ¿sí? En este caso empieza a remontarse desde Abraham. ¿Sí? Cuando apedrean a Esteban, Esteban presenta su defensa porque lo acusan. ¿Se acuerdan de qué acusaron a Esteban? ¿De qué dos cosas acusaron a Esteban? ¿Contra? Sí, fue blasfemia. ¿Contra quién? ¿Contra quién estaba blasfemando? Es para que sepan quién se va a equivocar. Ya fue al capítulo 7 de Hechos. En el 7 lo vas a encontrar. Le acusaban a Esteban de blasfemar contra la ley de Moisés, o contra la ley y contra Moisés, o contra el templo, ¿sí? Que significaba el templo o simbolizaba a Dios. Lo acusaban de esas dos cosas. Y Esteban, cuando presenta su defensa, va a hacer todo un relato, casi todo un capítulo, 60 y tantos o 70 y tantos versículos de su defensa, y cita cada uno de los personajes, ¿sí? Para llegar hasta Moisés, para demostrarles que él no está blasfemando contra nadie, ni contra el templo ni contra Moisés. Y les demuestra que ellos se han quedado cortos en su visión, porque el templo, ¿sí? Ellos lo consideraban como algo excepcional, ¿sí? Donde podía estar la presencia de Dios, y de hecho llegó a estar la presencia de Dios, pero Él les demuestra que no, que todo lugar donde Dios está es santo. Porque les dice, cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente, le dijo: Moisés, quítate los zapatos de tus pies, o el calzado, porque en el lugar donde estás es santo. ¿Y qué hace un lugar santo? La presencia de Dios. Amén. No el lugar. Amén. No el templo. El profeta Jeremías les tuvo que decir esto a sus contemporáneos. Ustedes creen que porque tenemos el templo no nos va a pasar nada, y dicen templo, templo de Dios, pero Dios no está ahí. Y entonces aquí va a venir todo un relato
que va dentro de su oración que continúa Esdras, va a venir todo un relato de lo que ha pasado antes. Cuando empieza a decir aquí que confiesan los pecados de sus padres, no se refiere a los padres inmediatos, sino se remonta a toda la historia del pueblo de Israel, desde Abraham, desde que llama a Dios a Abraham para hacer o formar la nación de Israel, empieza a remontarse hasta allá. Y todo lo que han hecho cada uno de sus antepasados, cómo han fallado. Acompáñame tantito al capítulo 10 de la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Fíjate lo que les dice Pablo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. Me salto al verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Saben para qué se escriben todas esas historias? Para nosotros. No nada más es para esa gente del tiempo de Nehemías. La humanidad sigue siendo la misma. Los pecados siguen cometiéndose los mismos. ¿Sí? De hecho, Salomón lo describe muy bien en el Eclesiastés: una cosa sucede a la otra y siempre sucede lo mismo y lo mismo y lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Todas las cosas se repiten, porque los seres humanos seguimos siendo iguales. Vestimos diferente, pero seguimos siendo iguales y seguimos cometiendo los mismos pecados. ¿Sí? La homosexualidad no es cosa de este tiempo. Si ustedes se van a la antigüedad, había muchos homosexuales, muchísimos. Sí, desde allá y más antes, probablemente. ¿Sí? Lo que pasa es que en estos tiempos se han destapado. Ahora sí que han salido del closet y hasta reclaman ya derechos. Pero siempre ha sido así. Y entonces, cuando nos vuelven a repetir la historia, ¿sí?, algo nos quiere decir. Fíjense, no sé ustedes, yo conozco a algunos de ustedes, pero por ejemplo, mis padres, digamos, eran católicos, mi mamá más. Mi papá era católico de herencia. Solo lo vi pararse en una iglesia católica cuando había una pachanga, boda, 15 años o algo así. Mi mamá sí era más devota, era hasta tesorera de su iglesia, ¿sí? No sé en qué más cosas andaba metida, pero sí era más católica. Pero sin embargo, sin afán de juzgarlos, ellos cometieron muchas faltas. De hecho, yo el otro día le decía a alguien, un hermano mío me dijo que tenemos unos medios hermanos allá en el pueblo de mi papá. No me dan ganas de conocerlos, a lo mejor algunos se inquietan. No, eso sí no creo. No creo que me ganen. No lo digo al aire, pues, no sé yo lo de Beto, pero en eso no me ganan, en lo que dijo Beto. Mi papá llegó a consumir alcohol a veces en cantidades abundantes. No creo que haya sido alcohólico. Y tuvo sus cosas. Pero quizás lo que más me afectó a mí
es su falta de cercanía. Una plática, una orientación, una conducción en mi vida. Pero lo que más, que me mostrara a Dios. Eso fue lo que más resentí yo. Mi vacío, que hoy entiendo que solo lo podía llenar Dios. Él no me dio nada de eso. No lo culpo porque yo di mis traspiés y yo tengo mi propia responsabilidad. Yo tomé mis propias decisiones en elegir un camino malo. Pero cuando yo empiezo a ver mi propia historia, tengo que ver la de mis padres y tengo que ver la de mis abuelos. Hasta ahí alcanzo a ver porque no sé más. Y puedo entender muchas cosas. La forma en que, por ejemplo, fue tratado mi padre. No sé si él supo quién fue su padre, pero supo quién fue su padrastro. Y él tenía a los 6 años, mi padre, que caminar 3 horas desde un pueblo que está uno antes de Milpalta, en San Pablo Totepec. Caminar 3 horas con un costal de limones hasta Xochimilco porque no había transporte. Solo llegaba a Xochimilco al tranvía y trasladarse al centro de la ciudad para vender sus limones y regresarse en el mismo trayecto y 3 horas caminando para entregárselo al padrastro alcohólico para que se embriagara. Y le pegaba a mi papá con pencas de maguey en la espalda. Y entonces cuando yo conocí la historia de mi padre, de su propio padre, lo que vivió, lo entendí más del porqué de sus carencias. Si no es por un tío que lo rescata y lo saca de esa vida, no sé qué hubiera sido de mi padre. Pero eso que él vivió quizás lo incapacitó en algunas áreas de su vida. Y yo y mis hermanos recibimos parte de eso. Entonces, cuando empezamos a hacer un poquito de historia de nuestras vidas, no es que nosotros busquemos el perdón de nuestros antepasados, pero sí podemos entender lo que ellos vivieron y saber por qué se desviaron o no pudieron hacer las cosas de manera adecuada. En este caso, cuando están ellos refiriéndose a sus padres, para ellos no había pretexto. ¿Sí? Pablo lo dice en el libro de Romanos, se lo dice a los judíos: ustedes no tenían pretexto, ustedes tenían la ley. Y deberían de haber seguido la ley. Y entonces por eso ellos tienen que reflexionar. Y dicen, bueno, nosotros estamos confesando no solo nuestros pecados, sino los pecados que cometieron nuestros padres. ¿Y cuál fue el pecado más grande que cometieron sus padres? Se abandonaron a Dios. Le dieron la espalda a Dios. Hermano, lo más triste que nos puede suceder en este tiempo es que alguien le dé la espalda a Dios. Conociendo ya a Dios, y darle la espalda a Dios no significa que te vayas de este lugar y ya no quieras saber nada de Dios y nunca vuelvas a abrir la Biblia. Estando aquí le podemos dar la espalda a Dios. Cuando seguimos emberrinchados y en querer hacer lo que nosotros queremos hacer. Cuando no nos interesa lo que Dios opine de lo que nosotros estamos haciendo, yo me voy a dar satisfacción a mí mismo. Yo voy a seguir mis propios caminos. ¿Sí? Pero ¿sabes qué hace Dios? Porque ellos lo describen aquí bien. Porque fíjate lo que les dice. Regresa a Nehemías. Voy a adelantar un poquito y voy a estar yendo y regresando. Le dicen en el verso 17, al final, en el 17 dice: pero tú eres Dios que perdonas. Me voy a regresar más. Eso ya es de las buenas cosas de Dios. En el verso 8, al final del verso 8, le dicen: porque eres justo
¿Y saben por qué era justo Dios? Porque después les da el castigo que merece su rebelión, su rechazo. ¿Y saben cómo les da el castigo? Entregándolos al sometimiento de otros pueblos. Pero podemos ver el corazón de Dios. Dice, cuando ustedes clamaban a mí, yo los escuchaba. Y describe una época, por ejemplo, de los jueces. Dice, les enviaba un libertador. Pero otra vez venía ese libertador y me volvían a olvidar, me volvían a abandonar. Y otra vez tenía que entregarlos a pueblos que los sometieran. ¿Cómo puede ser hoy? Chipris. Podría ser que el Señor nos abandone a ese pecado en el que nos estamos aferrando, que nos vuelva a dejar en esa esclavitud. ¿Tiene micrófono? ¿Se está oyendo o no? ¿Sí? Ok, Daniel, ¿es todo, Pris? De la Escritura dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, pero dice que Dios mismo los entregó a una mente reprobada, y eso puede seguir pasando actualmente, que Dios nos entregue a una mente reprobada, que Él mismo nos coloque en ese estado de cauterización. Pero esos son los que abiertamente rechazan a Dios, ¿no? Había conocido. No habiéndole conocido. Digo, dice, habiéndole conocido como Dios se manifestó en la creación, dice. De esa forma lo da a entender Romanos en los primeros capítulos. Y en Hebreos 6 también dice de aquellos que regresaron al... Eso sí habla de apostasía, en Hebreos 6. ¿Sí? De aquellos que una vez que fueron iluminados, se vuelven atrás, ¿no? Gabo. Queremos de Dios, o cuando Dios nos bendice con algo que queríamos y nosotros después de obtenerlo lo olvidamos y seguimos como si no existiera Dios, ¿no? Podría ser una forma en la que en este tiempo se podría abandonar. Sí, fíjense, a veces vamos a abandonar a Dios cuando Dios nos bendice y estamos tan llenos de bendiciones que nos olvidamos de Dios para cuidar la bendición. O a veces cuando Dios no cumple lo que nosotros le pedimos y nos enojamos con Dios y lo dejamos. Pero por ejemplo, yo decía, bueno, ¿cómo puede ser en este tiempo que nosotros podamos rechazar a Dios sin dejar la iglesia o sin dejar de leer? Y entonces decía Prisma, cuando nosotros decidimos caminar contrario a lo que Dios demanda de nosotros, Él nos puede abandonar para quedar esclavizados a nuestros propios deseos y nuestros propios pecados. Quizás ahora no nos va a mandar a un pueblo que nos someta como pueblo de Dios, ¿sí? y nos liberte de esa cautividad de otro pueblo. Ahora nuestra propia cautividad está dentro de nosotros. O sea, cuando por ejemplo la Escritura dice que iban a poseer una tierra y que Dios se las iba a dar, pero que había ahí gigantes que había que sacar. ¿Ustedes creen que nosotros tengamos una tierra que conquistar? ¿Sí, verdad? ¿Cuál es la tierra que tenemos que conquistar? Canaán. Y echar a los jebuseos, a los amorreos. ¿Qué tierra tenemos que conquistar? ¿Cuáles son nuestros gigantes? Fíjense, nuestra tierra interior. Cuando leemos ese versículo dice, si mi pueblo se humillare y sobre el cual mi nombre es invocado,
y buscaren mi rostro, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Saben cuál es nuestra tierra? Nosotros mismos. ¿Y saben a quiénes tenemos que echar de nuestra propia tierra? A nuestros gigantes. ¿Y saben quiénes son esos gigantes? Nuestras concupiscencias. ¿Qué tal batallas tú con los celos? Con la codicia, con el sexo, con la pereza. No se diga. ¿Qué tal estás con esas cosas? ¿Sí? ¿Qué tantas luchas entablas con eso? ¿Cuántas veces has sido victorioso? Pero ¿sabes qué dice Dios? Yo ya te entregué esa tierra. Tú eres más que victorioso. Solo entra y poséela. ¿Y sabes qué nos pasa a muchos de nosotros después de un tiempo? Creemos que ya la conquistamos. Y si tú checas en el capítulo de Josué, creo que es el capítulo 13, Dios le reclama a Josué y le dice: todavía hay mucha tierra por conquistar, mucha. Y nosotros tenemos que ir conquistando esas cosas que nos esclavizan y donde Dios está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando nos humillemos. Si actuamos con soberbia, ¿sí?, con malas intenciones, con engaños, ¿sabes qué va a hacer Dios? Adelante. Ahora sí, como decía alguien, ¿quieres? Anda. Anda. Ven, ¿no? Y Dios ya no nos va a someter a otros pueblos. Somos sometidos a nuestras propias concupiscencias. Y dice la Escritura: aquel que es vencido por algo, se hace esclavo de eso. Y si uno es vencido por su pecado, se hace esclavo de eso. Entonces, cuando estos hombres están confesando su pecado, están teniendo luz y revelación de Dios en que han sido esclavizados, no solo en el exterior, porque a esto se le sumaba otra cosa, ¿no? ¿Qué tan esclavizados estaban dentro de sí mismos? Porque mira, podían estar quizás esclavizados en el sentido de un dominio de otro pueblo, pero había hombres como Esdras, como Nehemías, que no estaban esclavizados a eso, no se sujetaban a eso. Había un Daniel, había unos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Había un Ezequiel, ¿sí?, que había decidido quedarse en su tierra. No, Ezequiel estaba en Babilonia. Era Jeremías el que había decidido quedarse en su tierra en el cautiverio. Ellos no estaban esclavizados. Entiéndeme cómo lo digo, aunque estaban dentro del mismo pueblo sometidos al cautiverio de otros, ellos eran libres. Hemos conocido dentro del grupo de pastores hermanos que han salido de la cárcel, y Beto fue allá, y hay gente más libre en la cárcel que afuera, cuando han conocido a Dios. Sí, están privados de su libertad física, pero son libres en otras áreas. Y muchos podemos estar libres físicamente aquí, pero estar encarcelados en nuestras propias prisiones de maldad. Así que cuando reconocemos estas cosas, ¿sí?, ellos no están culpando a sus padres, ni yo lo que les expuse estoy culpando a mi padre. Simplemente expongo las cosas de cómo me llegaron a mí. Ellos, ¿por qué habían dejado de leer la ley tanto tiempo? Bueno, porque sus padres no les habían pasado eso. Dice en el libro de los Jueces, empieza diciéndose: se levantó otra generación
que no conocía a Dios. ¿Y de quién era la culpa? De los anteriores. Porque nuestra responsabilidad como padres es pasarle la estafeta a otros, estarles enseñando a nuestros hijos, instruirlos en las cosas de Dios para que no vivan en la ignorancia. Y ellos disfruten de lo que ya estamos disfrutando. No podemos ser egoístas, decir yo ya tengo las cosas que adquirí, ya conocí al Señor. No, ahora pásaselo a tus hijos, pásaselo a la siguiente generación. Por eso ellos tenían que volver a ver qué había pasado con sus padres, confesar aún los pecados de sus padres, lo que no hicieron sus padres, ¿sí?, para entender su situación en la que estaban viviendo y asumir su propia responsabilidad. Y ahora que yo ya sé, y tengo aquí el libro y me están leyendo el libro de la ley y sé lo que dice, ¿qué voy a hacer con esto? Y eso a veces, miren, los padres que empezamos a tener hijos de cierta edad, que empiezan a rebasar la adolescencia y llegan a la juventud y ya están entre los 20 y 25 años, padre, ya entrégalos, diles, ¿qué vas a hacer? Yo ya te instruí. ¿Qué vas a hacer con lo que ya sabes? Ya es tu responsabilidad. Ya no pueden ser hijos que digan, yo no te pedí venir al mundo. ¿Han conocido alguno? Espero que ninguno de aquí le haya dicho así a su padre. Y si padre te lo ha dicho, pues volteale uno pero ya estás aquí, dile. Y a ver qué vas a hacer ahora, ya estás aquí. No pediste, pero estás. Ya enfréntalos, dile, a ver, ya sabes tú tu responsabilidad, ya no me puedes culpar a mí, yo te di, yo te instruí. Ahora es tu decisión, ¿sigues o no sigues a Dios? Y llega un momento en que los tenemos que soltar. Pues mi hija, por ejemplo, hace rato la vi, cuando ya nos veníamos para acá, la vi metida trabajando en su computadora. Yo nada más dije, ¿vas a ir? Yo ya no la obligo a venir. No a todas edades, ¿eh? Hay momentos en ciertas edades de los hijos que no le preguntes si quiere ir, te lo traes porque te lo traes. Pero a la edad que tiene mi hija, que tiene 29 años, yo ya no la obligo a venir. Si quiere venir, que venga. Confío en que lo que la ha instruido, que ella conoce a Dios, y lo que ella no haga ya por ella, es bronca de ella, y ella va a pagar. Pero la conozco y sé que le encanta venir. Me la ha querido llevar a Acueducto y no quiere ir. Si no, yo voy a mi iglesia. Digo, pero es una sola, hija. También. No, yo voy a mi iglesia, quiero estar con mis niños, quiero estar viendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. La conozco. Y ella podría reclamarme a mí si yo no lo hubiera instruido. Yo tendría una responsabilidad sobre mis hijos si no los hubiera instruido. Y entonces estos hombres están confesando eso y están reconociendo, pero están siendo confrontados con lo que ya conocen hoy. Esto dice la ley. Y ellos asumen su responsabilidad y dicen, ahora nosotros también confesamos nuestros pecados. Ahora queremos reconocer a este Dios y quieren repasar o les empiezan a repasar la historia para que aprendamos de esa. Y dice Pablo, bueno, vamos a terminar ya, dice Pablo, estas cosas se escribieron para enseñanza nuestra. Se nos deja como un ejemplo. Y miren, y eso sigue siendo cierto. Quizás para la próxima, a lo mejor les voy a contar unas cosas mías que a lo mejor nunca las han escuchado. Creo que nunca habían escuchado de mi abuelo, ¿cómo se llamará? Porque es padrastro, al que es el padre, que no es el padre biológico, ¿eh? Pero el abuelo que no es el biológico, ¿cómo se le llama? ¿No hay nombre para eso? ¿Abuelastro? Abuelastro. Nunca habían escuchado de mi abuelastro, ¿verdad? Nunca les había contado de mi abuelastro, ¿cómo era? Gracias a Dios no lo conocí. Pero a lo mejor hay muchas cosas que ustedes no saben de mí. Y a lo mejor les voy a contar algo. ¿Para qué?
Porque estas cosas, si no se escriben, se dicen para enseñanza de ustedes. ¿Para qué? Para que no pasen. No hay necesidad, jóvenes, aquí me dirijo más a los jóvenes, no hay necesidad de que pasen por lo que uno ya pasó, por los golpes que uno se dio. Ustedes tienen el gran privilegio de conocer a Dios desde pequeños, ¿sí? Y evitarse muchos golpes. Pero también nadie se los va a evitar si ustedes se los quieren dar, ya con la responsabilidad que tienen ustedes. ¿Se los quieren dar? Dénselos. Y el Señor no los va a detener, se los aseguro. Los va a dejar que se los den. ¿Sí? Nada más que, ojalá Dios tenga misericordia como la tuvo conmigo. Porque muerto debería haber estado hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Amigos que anduvieron en las mismas cosas que yo, los mataron. Desaparecieron de la faz de la tierra. Y tengo que agradecer la gracia y la misericordia de Dios. Aquí me tiene. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al estudiar este libro y al entender el significado del nombre de Nehemías, queremos recibir tu consuelo y tu aliento. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Tú dijiste, Jesús, que llegaría el momento en que la maldad aumentaría. Y lo estamos viendo en nuestra actualidad. Cada día la maldad va creciendo y va creciendo. Se está llamando bueno a lo malo. Se está confundiendo la luz con las tinieblas, lo amargo con lo dulce. Y tu palabra se va cumpliendo. Pero Dios, no permitas que esto permee a tu iglesia, que podamos tener la revelación y la luz de tu palabra, y que todos estos ejemplos que tú nos dejas ver en tu palabra, Señor, los podamos abrazar, aprendamos de ellos. Si tú llamaste a un Abraham que era un idólatra, Señor, y lo llevaste al punto de llamarlo el padre de la fe, te ruego por cada uno de nosotros que tu gracia y tu misericordia siga sobre nuestras vidas, que no nos dejes caminar en nuestra necedad, que abras nuestros ojos, Señor, y nos des más de tu espíritu. Tu palabra dice que tu espíritu, Señor, no es un espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y dominio propio. Que esas cualidades, esas virtudes que nos puede dar tu Espíritu, Señor, las podamos ejercer para decirle no al pecado, para caminar en santidad y para guardar tu palabra, Señor, para tener hambre de ella y saber que en ella está plasmada tu voluntad para que podamos vivir vidas santas. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.